Now I got to get my thoughts together and go tell the monkeys. I'm sure they're going to be a little upset, maybe a little worried about what the future's going to bring, because everybody seems to think that, one man can take down the mountain, but I don't believe that. Richard Rawlings se hizo un nombre gracias a sus programas de televisión y su pasión por los autos, ganándose un público leal con sus construcciones personalizadas y su agudo sentido para los negocios. Después de pasar años bajo los reflectores, Richard pareció haber cambiado su enfoque hacia otros proyectos, dejando a los fanáticos preguntándose qué lo llevó a hacerlo. Mientras algunos todavía lo recuerdan como la cara de Gas Monkey Garage, otros tienen curiosidad por saber qué está haciendo ahora. Así que acompáñanos mientras investigamos qué fue lo que realmente pasó con Richard Rawlings. No podemos hablar de lo que le ocurrió a Richard Rawlings sin mencionar la demanda relacionada con su negocio. ¿Recuerdas el Gas Monkey Bar and Grill que fue noticia a mediados de los 2000? Pues resulta que Richard tuvo serios problemas con ese establecimiento, y las cosas terminaron en los tribunales. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de la demanda? Todo comenzó a principios de 2013, cuando Richard todavía estaba haciendo crecer el nombre de Gas Monkey Garage. Con la atención que recibía en la industria gracias a su exitoso programa Fast and Loud, vio una oportunidad para expandir la marca más allá del taller. Con eso, tuvo la idea de un restaurante, y poco después nació Gas Monkey Bar and Grill. Dado que Richard estaba más inclinado hacia los autos y no hacia el negocio de la restauración, decidió no administrarlo él mismo. En su lugar, se asoció con inversionistas que manejarían las operaciones diarias. Licenció el nombre y el logotipo a los inversionistas y se mantuvo al margen de las operaciones cotidianas. Avanzando a septiembre de 2013, el bar abrió oficialmente a solo 2 millas de Gas Monkey Garage. Al principio, todo parecía ir bien. El bar tenía la misma energía que la marca de Richard, con comida, bebidas, música en vivo y decoración temática de autos. Los fanáticos acudieron en gran número, y Richard hacía apariciones de vez en cuando. Sin embargo, detrás de cámaras las cosas no eran tan armoniosas. Según los informes, Richard a menudo causaba problemas durante la construcción del bar. En un correo electrónico de mayo de 2013, uno de los empleados del bar lo describió como extremadamente problemático. Dijo que Richard era grosero con los trabajadores y actuaba como un niño mimado de 13 años, deteniendo constantemente el progreso del proyecto. La situación se volvió tan grave que Daniel Flaherty, el socio gerente del bar, tuvo que prohibirle la entrada al sitio de construcción, solo para mantener las cosas en marcha. Aunque esto pueda parecer extraño, recuerda que Richard no era dueño del bar, solo había licenciado el nombre. Así que Flaherty era el encargado, y se aseguró de ejercer su autoridad cuando fue necesario. Este conflicto generó tensión entre el gerente del bar y Richard, y aún después de la apertura del bar, las cosas no mejoraron. Se informó que Richard seguía intentando interferir en las operaciones del bar, lo cual iba en contra del acuerdo original. Desde el punto de vista de los inversionistas, Richard parecía alguien que no podía soltar el control. Pero desde la perspectiva de Richard, su nombre estaba en la marca, así que sentía que tenía derecho a opinar. Para 2015, la tensión había empeorado. Richard comenzó a hacer preguntas sobre las finanzas del bar. Afirmó que no tenía acceso completo a los registros financieros. En un correo a Daniel Flaherty, Richard pidió más transparencia. El gerente respondió que podía venir a auditar los libros en cualquier momento. Richard contestó diciendo que dudaba de que existieran registros, insinuando una falta de confianza en la administración del bar. En julio de 2016, Flaherty le envió un correo enfrentándolo por acusaciones de deshonestidad. Richard respondió con una disculpa, justo cuando parecía que las cosas se calmaban. Todo dio un nuevo giro en 2016, cuando Richard intentó comprar todo el negocio. Sin embargo, el acuerdo fracasó porque no pudo reunir la cantidad completa. Tras el intento fallido de compra, los inversionistas mantuvieron el control del bar y Richard quedó fuera del circuito. En 2017, un comprador no identificado ofreció comprar tanto Gas Monkey Bar and Grill como Gas Monkey Life. Era un trato tentador que podría haber ayudado a expandir el negocio. Pero justo antes de que se concretara la venta, Richard intervino. Según la demanda, interrumpió la transacción. Los inversionistas, especialmente Flaherty, estaban furiosos. Creían que Richard actuó por despecho después de no poder comprar el negocio él mismo. La demanda afirmaba que Richard interfirió en la venta y realizó declaraciones falsas sobre el bar y sus propietarios. El 14 de junio de 2018, el bar y Daniel Flaherty presentaron una demanda de $6 millones contra Richard en el Tribunal del Condado de Dallas.
Alegaron que les hizo perder la venta, dañó su reputación y violó el acuerdo de licencia. Richard, a través de su representante legal, Austin Champion, dijo que las acusaciones eran infundadas y que la demanda era solo un intento de seguir usando el nombre de Gas Monkey. En 2019, Richard presentó una contrademanda, acusando al bar de uso no autorizado de su marca registrada. En la demanda, Richard afirmó que ya había cancelado la licencia del bar en 2018 debido a las disputas en curso. Sin embargo, los inversionistas siguieron usando el nombre e incluso publicaban en redes sociales bajo la marca. También señaló cosas que el bar había hecho sin su aprobación, como promover una marca de whisky usando el nombre Gas Monkey. Richard argumentó que él no había autorizado eso, ya que no coincidía con la imagen de su marca. Otro problema que mencionó fue que el bar organizaba eventos inapropiados que iban en contra de la imagen familiar que él había construido. Además de todo esto, Richard afirmó que el bar le debía tarifas de licencia no pagadas. Según él, los inversionistas habían dejado de pagarle incluso antes de que terminara el acuerdo. Dijo que estaban usando su fama pero no le daban nada a cambio. Por eso, los demandó por $1 millón. A pesar de las demandas de ambas partes, el proceso judicial no se prolongó demasiado. En agosto de 2019, ambas partes llegaron a un acuerdo y retiraron sus reclamaciones legales. Aunque los detalles del acuerdo nunca se hicieron públicos, una cosa fue evidente. El bar fue obligado a dejar de usar la marca de Richard. En 2021, el bar se renombró como Amplify, poniendo fin a todo uso del nombre Gas Monkey. Cambió su enfoque hacia la música y la comida, sin ningún vínculo con Richard Rawlings. Alrededor del mismo tiempo, Richard cerró Gas Monkey Life en 2020 y eventualmente abrió 2 nuevos negocios en 2024 y 2025, respectivamente. Lejos de la demanda, está claro que Fast and Loud de Richard fue uno de los programas de autos más populares en la televisión. Desde el principio, el show se destacó por sus restauraciones divertidas y rápidas y por sus construcciones extravagantes. Pero lo que realmente atrajo a la gente fue la química entre él y Aaron Kaufman. Cuando estos dos estaban juntos en pantalla, todo simplemente funcionaba. A los fanáticos les encantaba su trabajo en equipo. Richard era el empresario ruidoso y enérgico, mientras que Aaron era el genio silencioso que hacía magia bajo el capó. Sus personalidades contrastantes los convertían en la pareja perfecta. Así que cuando Aaron dejó el programa repentinamente en 2017, los fans quedaron impactados. Su salida dejó a muchos confundidos y con preguntas. ¿Por qué se fue? ¿Hubo una pelea? ¿Qué pasó con su amistad? Primero, es importante entender que la televisión de realidad no siempre es lo que parece. El público generalmente solo ve las partes divertidas. Lo que sucede detrás de las cámaras puede ser muy diferente. En el caso de Fast and Loud, la presión fue el factor decisivo. Había plazos ajustados, presupuestos limitados y presión para seguir produciendo episodios exitosos. Para alguien como Aaron, que se enorgullecía de la calidad y la creatividad, esa presión era un problema. En 2017, Aaron le dijo a un medio de comunicación que una de las principales razones por las que dejó el programa fue que no estaba contento con el tipo de construcciones que estaban haciendo. Dijo que los autos eran demasiado simples y no lo desafiaban. Quería asumir proyectos más grandes y complicados, pero el programa necesitaba construcciones más rápidas que se adaptaran al calendario y presupuesto de filmación. Eso lo frustraba. También habló de tensiones personales y profesionales en el taller. Aunque no mencionó nombres, está claro que había problemas con la forma en que se manejaban las cosas. Incluso Richard admitió más tarde que las cosas habían estado tensas. En una entrevista, Richard reveló que Aaron estaba descontento porque tenía otras ideas que no podían implementarse. A pesar de la tensión, no hubo una gran pelea entre los dos. Al menos, eso era lo que todos creíamos. Sin embargo, la verdadera razón del distanciamiento ocurrió en 2016. Ese año, Gas Monkey Garage participó en una carrera de arrancones muy publicitada contra el equipo de Hot Rod Garage y Roadkill. Los competidores fueron David Freiberger y Mickey Finnegan. La carrera fue ampliamente promovida por Motor Trend y Discovery Channel, y los fanáticos de ambos lados estaban entusiasmados. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba, especialmente para Aaron. El equipo de Roadkill había establecido reglas estrictas para la carrera. Cada equipo debía construir su auto usando piezas de desguace o lo que tuvieran a la mano. Aaron respetó las reglas y quería cumplirlas, pero Richard tenía otros planes. Le dijo a Aaron que ignorara las reglas. En cambio,
construyera un verdadero auto de arrancones con piezas de alto rendimiento. Así que Aaron siguió las órdenes y construyó el auto usando piezas mejoradas. El día de la carrera, el equipo de Roadkill llegó con un auto que realmente seguía las reglas, mientras que Gas Monkey Garage no lo hizo. Como era de esperarse, la carrera fue desigual. El Dodge Dart 1967 de Gas Monkey venció fácilmente al clon del Roadrunner 1968 de Roadkill. Pero en lugar de vítores, el público se molestó. Muchos fanáticos se sintieron engañados. Creyeron que la carrera no había sido justa. Los seguidores de Roadkill estaban especialmente enojados, y surgió una acalorada discusión entre los fans de ambos programas. Se volvió tan grave que algunos comenzaron a insultarse. Aaron se sintió mal por lo sucedido. Aunque construyó el auto bajo presión, se culpó a sí mismo por no haberse mantenido firme. Después de ese evento, comenzó a distanciarse del taller y se enfocó en proyectos personales, sin relación con el programa. Algunos meses después del incidente, los fans notaron que los nuevos episodios de Fast and Loud empezaron a salir con menos frecuencia. También comenzaron a caer los índices de audiencia. Los informes mostraban que la cantidad de espectadores en algunas regiones había disminuido. En ese tiempo, Richard también lanzó otro programa llamado Garage Rehab, lo que llevó a muchos a creer que Aaron se marchaba definitivamente. Luego, el 21 de diciembre de 2016, Gas Monkey Garage confirmó la salida de Aaron en una publicación en su sitio web. Incluso Richard pareció sorprendido en el avance del episodio. En ese clip, Aaron dijo algo que lo confirmaba todo. Mis vacaciones de Gas Monkey van a ser permanentes. Era el fin de una era y el comienzo de un nuevo capítulo para Aaron. Después de dejar el programa, no perdió el tiempo. Persiguió su sueño y fundó su propia empresa, Arclight Fabrication. El taller se centró en camionetas Ford, que siempre habían sido una de sus pasiones. A través de Arclight, finalmente podía trabajar en los tipos de proyectos que amaba, sin preocuparse por las cámaras de televisión ni por los productores apurándolo. Aunque los fans se entristecieron al verlo irse, se alegraron de apoyarlo en su nueva etapa. Los admiradores de Aaron siempre respetaron su habilidad y honestidad, así que cuando lanzó su negocio, lo apoyaron con entusiasmo. Más tarde regresó a la televisión con su propio programa, Shifting Gears, que le dio control total sobre los proyectos. Aunque el show no duró tanto como Fast and Loud, le dio la libertad que buscaba. Aparte de la controversia en su programa, Richard también ha sido noticia por sus decisiones personales. En 2019, su vida se volvió tema público, cuando pasó por un complicado divorcio de su segunda esposa, Suzanne Rollins. Sin duda, los matrimonios tienen altibajos, pero el de los Rollins fue dramático, lleno de rupturas. Finalmente, una separación definitiva que atrajo la atención del público. Richard y Suzanne se casaron por primera vez en 1999. En ese momento, él todavía estaba construyendo su carrera, y Suzanne estuvo a su lado durante los primeros años difíciles. Durante muchos años permanecieron juntos mientras Richard trabajaba largas horas construyendo Gas Monkey Garage y tratando de hacerse un nombre en la televisión. Pero el estrés de la fama y los negocios pareció afectar la relación. En 2009, después de una década juntos, se divorciaron por primera vez. Sorprendentemente, esa no fue el final de su historia. En 2015, se volvieron a casar. Richard lo anunció en las redes sociales, y muchos fans se alegraron de verlos nuevamente juntos. Parecía que estaban dispuestos a darle otra oportunidad a su relación. Por un tiempo, las cosas parecían estables. Suzanne solía aparecer con él en eventos públicos e incluso en algunas de sus publicaciones en redes sociales. Parecía que la pareja había encontrado el camino de regreso el uno al otro. Desafortunadamente, no duró. En marzo de 2019, Richard solicitó el divorcio nuevamente, y esta vez fue definitivo. El segundo divorcio ocurrió apenas días antes de su cuarto aniversario de bodas. Richard citó conflictos de personalidad como la razón de la separación. Dijo que ya no podían llevarse bien y que se habían distanciado. En mayo de 2019, el divorcio fue oficial, poniendo fin a su larga y complicada relación. El acuerdo de divorcio también atrajo atención. Según los documentos judiciales, Richard acordó pagarle a Suzanne una suma única de $300,000. Esto cubría cualquier reclamo que ella pudiera tener, incluyendo propiedades o manutención. Los documentos también mostraban que Suzanne se quedó con algunas de las pertenencias compartidas, mientras que Richard conservó la mayoría de los autos y activos del negocio. No tuvieron hijos, lo que hizo el proceso un poco más sencillo. Richard no habló mucho del divorcio en público,
pero los fans notaron el cambio. Susan había sido una parte silenciosa pero constante en su ascenso a la fama, a menudo vista con él durante eventos y momentos importantes. Después de la separación, desapareció por completo de su vida pública. Desde el final de su matrimonio y su programa de televisión, Richard parece haberse aventurado en lo que mejor sabe hacer: construir negocios. Uno de los más recientes es el Gas Monkey Ice House, que está causando sensación en Colony, Texas. El proyecto, que se inauguró oficialmente en mayo de 2025, fue creado como un lugar donde la gente pudiera relajarse y conectar con la cultura de los autos y las motocicletas, que ayudó a convertir a Richard en un nombre reconocido. Richard siempre ha estado vinculado a los autos, la velocidad y el estilo. Por eso, no sorprende que el Ice House transmita esa misma energía. A simple vista, uno puede notar que el lugar fue diseñado pensando en los amantes de los motores y en quienes buscan diversión. El edificio en sí es enorme, con aproximadamente 13.000 pies cuadrados de espacio. En el exterior, el patio añade otros 3.000 pies cuadrados, ofreciendo mucho espacio para que la gente se relaje y disfrute del ambiente. En total, el lugar puede recibir cómodamente a más de 300 invitados al mismo tiempo. El diseño del Ice House, como era de esperarse, refleja la personalidad de Richard. Combina una estética audaz con comodidad moderna. El espacio cuenta con techos altos y grandes ventanales que inundan el interior de luz natural. Las paredes están llenas de arte automotriz, piezas de autos y recuerdos que evocan la larga trayectoria de Richard en el mundo del motor. Básicamente, todo en el Ice House tiene un propósito y una historia. Otra incorporación a la marca Gas Monkey que ha mantenido a Richard alejado de la televisión es el nuevo Bar and Grill, que abrió en 2024. Este proyecto nació del deseo de Richard Rawlings de revivir el espíritu de los antiguos Gas Monkey Bar and Grills. A diferencia del Ice House, la ubicación de este bar y restaurante es realmente especial. Verás, Sturgis no es cualquier pequeño pueblo. Es el hogar de uno de los mayores encuentros de motociclistas del mundo. Cada agosto, el Sturgis Motorcycle Rally atrae a cientos de miles de visitantes. Muchos son motociclistas, amantes de los autos y buscadores de adrenalina. Este público encaja perfectamente con el estilo de Gas Monkey. Motores ruidosos, diseños personalizados impresionantes y una pasión por el entretenimiento en vivo son exactamente lo que este público espera. Al establecer el nuevo bar y grill en Sturgis, Richard tomó una decisión inteligente. No solo construyó un restaurante, sino que plantó su marca en una ciudad que ya vive y respira la cultura que él representa. No quiero que esto sea un negocio de rallies. Realmente quiero que sea un negocio local, porque durante 6 o 7 meses al año, este pueblo está casi muerto. Pero toda la gente que vive por aquí, ya sabes, en un radio de unas 30 millas, necesita un lugar donde tomarse una cerveza fría, una pizza caliente, una buena comida. A simple vista, el edificio del bar y grill causa una fuerte impresión. Mantiene el mismo estilo de diseño que los fanáticos esperan de los proyectos de Richard. Grandes paneles de madera, espacios abiertos y una distribución acogedora. El bar se siente como una mezcla entre un viejo taller mecánico y un recinto de conciertos. En el interior, el espacio está lleno de decoración automotriz. Hay piezas de motor, capós de autos de carreras, letreros vintage e incluso neumáticos antiguos colocados de forma creativa por todo el lugar. Sin embargo, el sitio no se trata solo de apariencia. Está construido para ofrecer comodidad, por supuesto, buena comida, ya sea que los clientes lleguen para tomar algo casual, disfrutar de una comida completa o ver un espectáculo en vivo. El bar y grill cumple. Cuenta con una cocina de servicio completo que opera desde la mañana hasta la noche, sirviendo desayuno, almuerzo y cena. Aunque todo esto es genial, lo que realmente hace especial a este lugar es el entretenimiento. La música en vivo es el corazón de la experiencia Gas Monkey. Durante el rally y otros fines de semana importantes, el lugar recibe bandas, DJs y artistas solistas que suben al escenario y animan la noche. Con un amplio espacio frente al escenario y áreas para bailar, los invitados pueden disfrutar de la música de cerca o relajarse en alguna de las muchas mesas distribuidas por todo el local. Para Richard, este bar no es solo un negocio. Se trata de comunidad, cultura y de mantener vivo el nombre de Gas Monkey de una forma auténtica. Ya seas un motociclista apasionado, un amante de los autos o simplemente alguien en busca de un buen momento, las puertas están abiertas. La música suena fuerte y los motores nunca dejan de rugir.